No tiene nada que ver el almuerzo, sino que es corta porque el tema es algo que simplemente hay que precisar. Vamos a la página 17 y le he puesto por nombre la exclusividad de Dios. Lo que quiero decir con ese término es, Dios es el único, es único, exclusivo, no hay otro Dios. Él es el único Dios vivo y verdadero. Shaw dice lo siguiente: se afirma que este Dios es el único Dios vivo y verdadero. El nombre de Dios es, de hecho, dado en las Escrituras a varios otros seres, debido a alguna semejanza que en algún aspecto particular llevan de Dios. Los ángeles son llamados dioses debido a la excelencia de su naturaleza. Eso está en el Salmo 97:7. Dice que los dioses lo adoran. Los magistrados se les llama también dioses, porque en el desempeño de su cargo actúan en nombre de Dios y porque estamos obligados a obedecerle. Éxodo 22:28. Moisés fue un dios para Faraón y Aarón fue su profeta, porque Aarón recibió los mensajes divinos que él llevó a Faraón de Moisés inmediatamente, mientras que otros profetas recibieron sus mensajes para el pueblo inmediatamente de parte de Dios. Los ídolos se llaman dioses porque los idólatras los consideran dioses y los honran como tales. Y a Satanás se le llama el dios de este mundo, a pesar de que existen los llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra. Para nosotros hay un solo Dios, que es el único Dios vivo y verdadero. Su estilo es el Dios humilde para distinguirlo de los ídolos, que están totalmente desprovistos de vida. La oposición entre el Dios vivo y los ídolos muertos que el salmista declara e ilustra de una manera la más convincente. Eso está en el Salmo 115, del 3 al 7. Se le llama el verdadero Dios en oposición a los dioses imaginarios y ficticios. Los paganos, además de adorar a los ídolos muertos, también adoraban a las criaturas vivientes. Estos eran solo dioses en su vana imaginación y no en la realidad. Fueron llamados dioses, pero no eran dioses por naturaleza, como dice Pablo en Gálatas 4:8. Entre el Dios verdadero y todos los dioses rivales hay una disparidad infinita. Así que el concepto de que Dios es el único Dios verdadero es un concepto bien importante, pero solo para que consideremos, a veces la Biblia llama dioses a ciertas cosas, a los ángeles, a veces lo llaman a los líderes o los gobernantes de una nación, se le llaman dioses. Ese es el pasaje precisamente que el Señor Jesús utiliza. Pero en todos esos contextos lo único que hacen es de alguna manera traer algo que los conecta con Dios o que hace alguna memoria de Dios, pero no es porque hayan otros dioses. El único Dios verdadero es el Dios de los cielos. No existe ningún otro Dios. La Biblia utiliza la expresión dioses falsos para hablar de los ídolos, pero no es porque esté reconociendo que sean dioses, sino porque los hombres los tratan y los veneran como que si lo fueran. Es simplemente un nombre prestado. Volvemos a ver lo que dice Dixon en La verdad vence sobre el error con respecto a este solo Dios vivo y verdadero. ¿Hay un solo Dios vivo y verdadero? Sí. Siendo así, entonces, ¿no erran los triteístas quienes sostienen tres dioses numéricamente distintos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Sí. De igual manera, ¿no erran los maniqueos quienes sostienen que hay dos dioses, siendo diversos y opuestos en su clase, es decir, el uno bueno, autor y causa de todas las cosas buenas y de las cosas inmateriales, siendo él el Dios del Nuevo Testamento, y el otro malo, esto es el diablo, autor y causa de todas las cosas malas y de las cosas materiales, siendo él el Dios del Antiguo Testamento? Sí. Fíjense que aquí hay algunas cosas bien importantes que hay que analizar. ¿Cuáles son las razones por las que ellos pueden ser confrontados? Y aquí aparece la explicación que él da. Ahora, simplemente algunos detalles. ¿Quiénes son los triteístas? Podríamos decir, es la postura equivocada que al poder reconocer que al Padre lo llaman Dios, que al Hijo lo llaman Dios y que al Espíritu Santo lo llaman Dios, y al ver, ellos no ver una unidad en esencia, ellos dicen, hay tres dioses. Hay tres dioses.
Uno puede cometer de manera práctica el error de dividir la Trinidad así. Cuando uno hace cuadros donde aparece la Trinidad como que fuera un círculo con tres partes, y uno dice, este es el Padre, este es el Hijo y este es el Espíritu Santo, al tú dividirlos, lo que estás dividiendo está en la esencia y estás convirtiéndote en un triteísta. Dios no puede ser ilustrado de esa manera porque Él no es tres partes que se unen. Dios es Dios en una sola esencia, pero al mismo tiempo cada persona en la deidad tiene completamente la plenitud de la deidad. Cuando habla de Cristo, Cristo es completamente Dios. El Espíritu Santo es completamente Dios. Ellos no forman sumados los tres a Dios. Ellos son Dios de manera individual y al mismo tiempo son un solo Dios. Ese es el misterio de la Trinidad. Los triteístas confunden estos términos y lo que hacen es decir, la esencia se divide y por eso son tres dioses. Por otro lado están los maniqueos. ¿Quién sabe algo sobre los maniqueos? ¿Han escuchado ese término? Los maniqueos, y escuchen esto, Agustín de Hipona, en una época de su juventud, él fue maniqueo. Los maniqueos surgen de alguna manera, y yo explicaba esto la clase anterior, cuando uno usa la expresión gnósticos. La expresión gnósticos no es algo particular, no es como cuando yo digo bautistas reformados, que digo esta es la doctrina que tienen, o digo iglesia anglicana. Cuando yo digo gnósticos, es una expresión que se utiliza simplemente para señalar todos aquellos grupos que habían, que mezclaban la filosofía con la religión. Dentro de los grupos gnósticos habían diferentes cantidades. Uno de ellos fue este grupo de los maniqueos que se deriva de los gnósticos. Los maniqueos tenían una enseñanza conectada con este concepto filosófico en el cual ellos decían la carne es buena, la carne es mala, el espíritu es bueno, pero ellos veían una diferencia entre el Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Para ellos habían dos dioses. Uno, el del Antiguo Testamento, que era malo. ¿Y por qué era malo? Porque tenía que ver con matar niños, todas las guerras que hubieron en el Antiguo Testamento. Y hay el Dios bueno que se manifestó en el Nuevo Testamento. El Dios malo es el diablo y es el que creó las cosas materiales, y el Dios bueno es Dios de los cielos que creó las cosas espirituales. Ahora imagínense la mezcla que ellos tenían. San Agustín de Hipona fue salvado por el Señor de un grupo así. Él fue uno de los líderes de los maniqueos. Ahora, los maniqueos eran una secta muy común en esos tiempos de la iglesia primitiva al principio, pero seguían siendo y seguían estando de alguna manera en ese contexto. Por eso los vuelven a citar aquí. Los maniqueos erran al enseñar que hay dos dioses, hay uno solo y es el mismo Dios. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales pueden ser confrontados? Hay 11 razones bíblicas por las cuales se puede demostrar que Dios es un solo Dios. Hermanos, solo un paréntesis importante aquí. A nosotros no nos tiene que dar temor decir un solo Dios. A veces pensamos que eso es una lucha contra la Trinidad. El concepto de un solo Dios es el credo más profundo del judaísmo y en el cual también está arraigado completamente el cristianismo. Solo existe un Dios verdadero. Eso no significa que estamos negando la Trinidad. Estamos afirmando que no hay tres, sino que hay un Dios y que en ese Dios hay tres personas que son distinguibles, que son diferentes, que tienen obras distintas, propósitos distintos en el hecho de cómo lo aplican, pero son el mismo Dios. No se separa, la esencia no se separa, ellos son un solo Dios. Así que, ¿cuáles son las razones por las que podemos afirmar que solo existe un Dios? En primer lugar, porque aun cuando hay una pluralidad de personas mencionadas en la Escritura, Dios siempre es uno. Así como es evidente en el primer capítulo del Apocalipsis y en el último, porque si ese único Dios tiene en sí mismo todas las perfecciones, no puede haber perfecciones fuera de Él. Y por esta razón no hay otro Dios sino ese único Dios verdadero, porque si lo hubiera, Él no sería Dios, porque no sería infinito en perfección. Piensen por un momento en ese razonamiento. Si hubieran dos dioses, entonces uno de esos dos dioses no sería, ninguno de los dos sería infinito en poder. ¿Por qué no? Porque hay otro Dios que quizás tiene el mismo poder que Él,
y la creación no puede contra él, pero ese Dios sí puede. Entonces, o si no puede con él, por lo menos él tiene una parte de ese poder. Él ya no tiene todo el poder. Él no es el único. Él no es absoluto y perfecto. Hay alguien más. Por eso Dios tiene que ser solo uno. En segundo lugar, y esto es evidente en Deuteronomio 32, 39, allí el Señor habla de sí mismo: yo soy y no hay dioses conmigo. En tercer lugar, porque Dios es omnipotente y por eso Él no puede ser obstaculizado por ningún otro en sus obras. Si hubieran dos dioses y los dos fueran infinitos, no serían infinitos realmente, pero tampoco podrían ser todopoderosos. ¿Por qué no? Porque alguien más podría resistirse a sus obras, ¿sí o no? ¿Hay alguien que pueda resistirse a las obras de Dios? ¿Por qué no? Porque no hay otro al lado de Él, porque Él es el único. Si hubieran dos, tendríamos que decir, sí, solo hay uno que se puede oponer a Él, pero hay nadie más. Pero no hay nadie que se pueda oponer a lo que Él quiere, porque Él es el único Dios. En cuarto lugar, esto es evidente de las palabras de Cristo al joven rico en el Evangelio: ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. De las palabras de Ana en su cántico: porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Del testimonio del apóstol en 1 Corintios 8:6: para nosotros, dice él, hay un solo Dios. De lo que Cristo le dijo a uno de los escribas, es decir, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿cuántos es? Uno. Porque Dios es el ser más absoluto y perfecto y más allá de todas las cosas, es uno. Porque este único bendito Dios es más que absolutamente suficiente y capaz, con su infinito poder y sabiduría, para producir, conservar y regir todas las cosas en el cielo y en la tierra. Si hubieran otro Dios, significaría que el que hay no es suficiente. ¿Sí o no? Pero como Él es suficiente para hacer todo lo que tiene que hacer, no hay necesidad de que haya otro Dios, no existe otro Dios. Porque Él es de todas las cosas, menos de Él mismo, la primera y suprema causa de donde todas las criaturas visibles e invisibles obtienen su nacimiento y principio. Finalmente, esto es evidente, en última instancia, del testimonio de los paganos más sabios, quienes han sido obligados a reconocer a un solo Dios. Así que, hermanos, aquí vemos la exclusividad de Dios, que es explicada y puesta por la confesión de fe, donde dice que solo hay un Dios que es único, vivo y verdadero. Vamos a hacer nuestra clase hasta aquí. Vamos a tomar unos minutos para poder hacer preguntas sobre algo de lo que hemos visto hasta aquí en nuestra exposición del capítulo 2, del párrafo 1, o sobre alguna cosa que hemos visto en la clase. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? Solamente hay algo con lo que tengo un pequeño conflicto, y es que el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Acerca de los artículos, que dice es un Dios único y verdadero, es distinto a decir es el Dios único y verdadero. En esa pequeña letra, en esa pequeña artículo pareciera no quiero pretender decir que hay una manera mejor de expresarla o algo así, pero quiero que por lo menos en concepto sí que comentaba. Es que el concepto es claro porque está hablando de una cualidad del Dios. Es un Dios. Es como, no está diciendo que es uno entre varios, sino es el tipo de Dios que es nuestro Dios es. Entonces ese un Dios es una expresión que muestra cualidad. Es como cuando tú tratas de describir, este es un tipo de hombre como tal cosa. No significa que existan varios de su misma especie, porque en el mismo instante que dice único, entonces queda claro que el un no está mostrando, como en la Biblia de los Testigos de Jehová, que dice un Dios con D minúscula, sino que al decir un Dios único, el un es simplemente una forma de mostrar cualidad, no de mostrar numeración o algo indefinido, que pueden haber muchos más. Es simplemente cualidad. Es una figura
lingüística, pero el único lo que hace es cerrar la idea, no queda la puerta abierta. Es nuestro Dios, el tipo de Dios que nosotros tenemos es un Dios que es único, no hay más. Y de la mano también, por ejemplo, decir nuestro Dios es el Dios, porque hay en la misma hoja en exclusividad de Dios, en 2 Corintios 4:4 dice, pero a pesar de que existen los demás dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, para nosotros hay un solo Dios. Entonces, creo que también sería siempre esto recalcable en el sentido de que alguien pudiera pensar de que solo para nosotros hay un Dios, porque obviamente, digamos, si uno ya habla en Europa o en España, siempre dicen, bueno, pero si eso para ti funciona, entonces para ti está bien. Entonces, como para ti hay un Dios, entonces para ti está bien. En el sentido del subjetivismo, de la fe. Sí. Pero Entiendo. tiene que ver la mano en serio de que para nosotros hay un Dios, porque solo hay un Dios. Fíjate cómo empieza el párrafo de la confesión ahí arriba. El Señor, nuestro Dios. Es decir, el Señor inmediatamente es Dios, quien es nuestro Dios. El tipo de Dios que es único, es vivo y es verdadero. En teología es importante definir términos. Esas palabras, lo que está haciendo ahorita Ronald, es bien importante. Hay que definirlo. Creo que esto aquí puede ser también una traducción un poco de madrugada. Entonces tengo que revisarla bien. Ya vieron lo del pantalón ahí. Pero sí es importante precisar, no hay subjetivismo o no debe haber en nuestra manera de expresarnos con respecto a Dios. Dios no es, bueno, para nosotros es así, no sé cómo será para ti. No, Él es así. Y si tú no lo crees, tú estás mal. Porque eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Preguntas, hermanos, sobre algo de lo que hemos visto hasta aquí?